El ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18 nos dice el apóstol Pablo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Frecuentemente uso este versículo para señalar cómo es que la mayoría de nosotros solemos aceptar ciertas doctrinas que hemos recibido sin prestar atención a los detalles de lo que leemos o de lo que se nos enseña. Y también lo uso para enseñar sobre la importancia de entender el contexto de cada pasaje de la Escritura y prestar atención a los pronombres. Muchos cristianos leen este versículo y luego comentan: Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, por eso tenemos que reconciliar a los incrédulos con Dios. Pero vamos a ver que el contexto de este pasaje nos da una idea totalmente distinta. El primer punto a mirar acá son los pronombres. ¿A quién se refiere Pablo al decir nos ha dado? Ese nos, el nosotros, ¿se refiere a todos los creyentes o a un grupo en particular? Cada vez que nosotros leemos en la Biblia la palabra nosotros o nos o ustedes o vosotros, tenemos que pensar a quién involucra ese grupo de personas. Miremos unos versículos más atrás. 2 Corintios 5:12 dice: no nos recomendamos otra vez ante vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, con el fin de que tengáis respuesta frente a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Acá vemos claramente que Pablo está haciendo una diferencia entre el nosotros y el vosotros o ustedes. La iglesia de Corinto acá es el vosotros, así que el nosotros no puede referirse a todos los creyentes en general. El nosotros del que habla Pablo está especificado al principio de la carta. 2 Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están en toda Acaya. En el 1:19 Pablo también hace referencia al servicio de él, de Silas y Timoteo. Entonces, cuando Pablo dice no nos recomendamos otra vez ante vosotros, ese nos puede referirse específicamente a él y Timoteo, pero también podría estar usándolo en referencia a él y otros colaboradores en el servicio a Dios que fueron enviados por el Señor a predicar. En el capítulo 3, versículo 6 de 2 Corintios, leemos: Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Lo que está diciendo Pablo es que a él y a Timoteo, y probablemente a los otros colaboradores que menciona en la carta, los ha capacitado el Señor mismo para ser ministros. No está diciendo que todos los creyentes sean ministros calificados. De hecho, Pablo usa claramente el nos varias veces en la carta para reforzar la idea de que lo que ellos predicaban venía de Dios. Probablemente porque había creyentes que ponían en duda la autoridad de Pablo como apóstol o la veracidad de lo que él estaba enseñando. En el capítulo 4 vemos algo similar. 2 Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. Otra vez, el nosotros claramente refiere a Pablo, Timoteo y quizá otros colaboradores, y dice vuestros. Vuestros se refiere a los creyentes a los que está dirigida la carta. Entonces, cuando Pablo dice en el 5:18 que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, claramente podemos entender que no se está refiriendo a todos los creyentes, sino a él, a Timoteo y a otros colaboradores. Otro punto que suele interpretarse mal en este pasaje es creer que el ministerio de la reconciliación consiste únicamente en llevar a un incrédulo a creer en Dios. Pero esta idea está refutada en el mismo pasaje. Vamos a leer 2 Corintios 5 del 18 al 20. Dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿A quién le está hablando Pablo al decir reconciliaos con Dios?
¿A incrédulos o a creyentes? Por supuesto le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia de Corinto. Entonces vemos que la reconciliación no es solo para incrédulos, sino también para creyentes. Cuando los creyentes están desviados de la voluntad de Dios, lejos de Dios, necesitan reconciliarse con Dios. Entonces, ¿qué es la reconciliación? Bueno, la palabra reconciliar acá es en el texto griego, en los manuscritos griegos de la Biblia, la palabra katalazó, que significa restaurar una relación, reconciliar, cambiar de estado desde la enemistad hacia la amistad. Por supuesto, los que no creen en Dios no están teniendo una relación con Dios. Por eso, cuando aceptan a Jesús como Señor, pasan a ser reconciliados con Dios. Pero los cristianos también podemos alejarnos de Dios, comenzando a tener un estilo de vida carnal, mundano, pecaminoso, y Dios no nos va a tomar como enemigos, pero si andamos en continuo pecado y desobediencia a Dios, somos nosotros los que estamos tratando a Dios como un enemigo, porque estamos rompiendo nuestra relación con Él. Por eso, el trabajo de reconciliación es tanto hacia los incrédulos como hacia los cristianos que están alejados de Dios. Pablo después dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y a quiénes se refiere? ¿A todos los creyentes? ¿Son todos los creyentes embajadores en nombre de Cristo? No. Como vimos en el contexto, el nosotros se refiere a él, a Timoteo y a otros ministros o colaboradores. La palabra embajadores es en griego presbeuo, que es una palabra que era usada en el tiempo de Pablo para describir a alguien que había sido enviado como representante de alguien más, de mayor autoridad. Pablo usa solo 2 veces esta palabra en la Biblia, una acá y otra en Efesios 6:20, donde dice que él era embajador en cadenas. Pablo no está diciendo que todos los creyentes sean embajadores para Dios, como a veces enseña. Lo que él está diciendo es que él y Timoteo eran embajadores para Dios, porque habían sido enviados por el Señor para ese servicio de reconciliación. Jesús no va a enviar como representante de él a una persona cuyo andar es desordenado. No va a enviar a cualquiera como representante de él, como embajador. Una persona soberbia, que maldice, que es inmoral, que es odiosa, que es gritona, que es negligente, que es inconstante, que se conduce en pecado, ¿cómo puede ser representante de Cristo? Por supuesto, todos podemos y todos deberíamos predicar el Evangelio de salvación y llevar a los incrédulos a reconciliarse con Dios y también a otros creyentes que estén desviados de Dios a volver a reconciliarse con Dios. Pero no todos tenemos una asignación especial como representantes de Cristo. Y no todos tenemos un ministerio especial o un servicio especializado en reconciliar a los demás. Son 2 cosas distintas. Por ejemplo, cualquiera podría tomar un tutorial de YouTube y aprender cómo hacer una silla y hacerse una silla para sus casas, pero eso no lo convierte en carpintero. El oficio del carpintero requiere mucho más, requiere años de dedicación, de experiencia, de especialización. Cualquiera podría cambiar una lamparita o reparar un problema eléctrico, pero eso no lo convierte en electricista. Del mismo modo, todos nosotros como creyentes podemos predicar la palabra, podemos hablar, podemos llevar a otras personas a creer en Cristo, pero eso no nos convierte en embajadores de Cristo. Para ser un embajador tenemos que ser especialmente enviados por Él en representación de Cristo y para la tarea especial que Cristo haya asignado. La Biblia nos dice que todos los creyentes formamos un cuerpo espiritual en el que cada uno de nosotros tiene una función especial y un llamado particular para el servicio a Dios. Y no todos tenemos el mismo llamado, así que no todos vamos a ser llamados a ser especialistas en reconciliación, por así decir. En definitiva, podemos ver cómo al estudiar en detalle las Escrituras y prestar atención a algo tan simple como un pronombre, el sentido de lo que leemos cambia por completo. Acá no tuvimos que analizar traducciones de manuscritos, ni hacer unas grandes comparaciones, ni revisar mucho diccionario. Simplemente, leyendo el contexto y prestando atención a los pronombres, se entiende el pasaje y se cambia por completo esa visión que suele haber de que todos somos embajadores de Dios o que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Muchas doctrinas erróneas se generan tan solo por no prestar atención a detalles muy pequeños
y pasan de generación en generación sin que nadie se detenga a pensar en lo que está enseñando. Bueno, alguien me lo enseñó, confié en esa persona que me lo enseñó, así que no tengo por qué revisar nada. Pero no, lo que deberíamos hacer es leer la Biblia con detalle y revisar. ¿Lo que me enseñaron será correcto? ¿Será que la persona que me lo enseñó lo interpretó correctamente? ¿Será que el que se lo enseñó a mi maestro lo interpretó correctamente? ¿O puede ser que algún detalle se les haya pasado por alto? Como cristianos, tenemos que orar a Dios por sabiduría y tratar de leer la Biblia con atención, reflexionar sobre lo que leemos y examinar todo lo que se nos enseña. Aun si lo que aprendimos proviene de una eminencia en la palabra, igual tenemos que revisarlo porque todos somos humanos y todos cometemos errores. Salmos 119, 15 y 16, lo voy a leer para terminar, nos dice: en tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.